Cordial saludo, mi nombre es José Valderrama y hoy les contextualizaré un poco sobre la diferencia o la relación entre, entre la pedagogía, la educación y la didáctica. La pedagogía, la educación y la didáctica son un complemento educativo para no hacer parte de las mismas de una sola corriente. Esto quiere decir que son ciencias diferentes que se juntan y se complementan para así lograr una conectividad o una simbiosis en el ámbito del estudio y la enseñanza. Por esto se dice que la pedagogía eh, es la ciencia que estudia cómo el ser humano aprende de la didáctica y la didáctica es la rama de la pedagogía que se encarga de la metodología en los procesos de enseñanza. Entre la pedagogía y la didáctica hay diferencias. Como se ha dicho, la pedagogía es una disciplina autónoma e independiente con objetivos y métodos propios. La didáctica no lo es porque para determinar la técnica de la enseñanza más apropiada utiliza algunas ramas de la pedagogía. La pedagogía y la didáctica integran dos campos cuya naturaleza son medios y finalidades que reflejan el debate contemporáneo de la educación, y la educación apunta a ver en la naturaleza el movimiento de la libertad, pues esta es autodeterminación, y la pedagogía busca comprender las finalidades de la educación, producto de la sociedad de control. De la didáctica fija sus límites en el aprendizaje, y estos dos son conceptos que develan por su naturaleza y fuertes intenciones, diferencias y relaciones. Dentro de las diferencias y la relación se habla muchas veces de que la pedagogía, cuando en realidad se está haciendo didáctica, se confunde con frecuencia el quehacer educativo con la simple enseñanza. Se menciona por otro lado el diseño curricular y se alude al movimiento pedagógico. En algunos textos se identifica la pedagogía como la ciencia de la educación, aunque también se habla de ciencias de la educación en plural. Esto alude a la tecnología educativa, cuando en realidad debería hablarse más bien de tecnología de la enseñanza. En la educación, de los términos enunciados, quizá el más amplio sea el de la misma, que es la educación, comenzando por él, que es más que una definición, intentando realizar una aproximación a lo fundamental del concepto. El hombre es un ser continuo o en continuo conocimiento. Crecer significa muchas cosas: evolucionar, desarrollarse, adaptarse, asimilar, recibir, integrarse, apropiarse, crear, construir. Este crecimiento se realiza como en todo ser biológico, gracias a un permanente intercambio con el medio, y ese medio es específicamente para el hombre eminentemente social. Dentro de la pedagogía, el proceso educativo puede desarrollarse de una manera artesanal, casi que intuitiva, como lo han desarrollado todos en todos los pueblos en algún momento del transcurso de la historia. En este sentido existe un saber implícito, no tematizado, en la práctica educativa de todos los pueblos, que forma parte de su acervo cultural y que llamaría saber educar. La didáctica es entonces la enseñanza de la pedagogía y la educación. Se trata de dos saberes, uno global, otro específico, que orientan dos prácticas sociales, una más global, también otra más específica. La pedagogía y la didáctica, haciendo un breve resumen, la educación es un proceso amplio, integral, la enseñanza uno específico. La ciencia pedagógica es la orientación metódica y científica del quehacer educativo. La ciencia didáctica lo es de la enseñanza. Hay pues en esta visión
de los 4 componentes una relación entre saber y práctica social y una entre lo global y lo específico. Para Vasco 1990 identifícala el saber teórico práctico generado por los pedagogos a través de la reflexión personal y diagonal, sobre su propia práctica pedagógica, específicamente en el proceso de convertirla en praxis pedagógica a partir de su propia experiencia y de los aportes de las otras prácticas y disciplinas que se interpretan en su quehacer. Para Lucio 1989, entendiéndola como enseñanza, como un momento particular de la práctica educativa y la didáctica como un componente de la pedagogía. Hola, hoy vengo a hablarles un poco sobre la relación entre la pedagogía, la educación y la didáctica. En la investigación que realizamos, encontramos varios artículos que nos hablan sobre estos 3 conceptos y cómo se relacionan entre sí. Uno de ellos nos dice que la pedagogía, la educación y la didáctica son un complemento educativo, pero no hacen parte de una misma corriente o una sola corriente. Esto quiere decir que son ciencias diferentes que se juntan y se complementan para así crear una conectividad o una simbiosis en el ámbito del estudio y la enseñanza. ¿Vale? Para nuestra autora, y abro comillas, la pedagogía es la ciencia que estudia al ser humano, cómo aprende, y la didáctica es la rama de la pedagogía que se encarga de la metodología en los procesos de enseñanza. El otro de nuestros artículos de nuestra investigación nos dice que entre la pedagogía y la didáctica hay diferencias, pero como se ha dicho, la pedagogía es una disciplina autónoma e independiente con objetivos y métodos propios. La didáctica no lo es, porque para determinar la técnica de la enseñanza más apropiada, utiliza algunas ramas de la pedagogía. ¿Vale? Y otro de nuestros artículos, ¿listo?, nos dice que la pedagogía y la didáctica integran 2 campos cuya naturaleza y medios y finalidades reflejan el debate contemporáneo de la educación. ¿Vale? La educación apunta a ver en la naturaleza el movimiento de la libertad, pues esta es autodeterminación. La pedagogía busca comprender las finalidades de la educación, producto de la sociedad del control. Y la didáctica fija sus límites en el aprendizaje. ¿Vale? Estos conceptos develan por su naturaleza fuertes tensiones y diferencias y relaciones. ¿Listo? Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Ángela Rojas. Les voy a hablar un poquitico de los significados de didáctica, basándome en 5 autores en años totalmente diferentes. El primero es Alves, para 1962. Él nos dice que la disciplina pedagógica es de carácter normativo y práctico. Él dice que la didáctica es la unión entre los recursos, las normas, los principios y los procedimientos específicos que nos van a servir para aprender contenidos y objetivos que tiene cada centro educativo. Nuestro segundo autor es Buise, en 1964. Él nos dice que la didáctica es la rama de la pedagogía que se encarga de regular el desarrollo de la práctica del docente. Como todos sabemos, los profesores cumplen una función educativa y social muy importante mediante la acción pedagógica. Tienen un rasgo fundamental que lo constituye el conjunto de actividades que favorecen al desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje para los alumnos y los docentes. Nuestro tercer autor es Stoker. En 1964 él nos dice que la didáctica es una teoría, conjunto de reglas, principios y conocimientos, ¿sí?, que esta teoría se ve sustentada en el proceso de instrucción y enseñanza que se ve en todos los niveles educativos.
Herbart en 1935 nos habla de dos conceptos muy importantes, uno de ellos es la enseñanza y la segunda la instrucción. Él dice que la didáctica es una combinación entre las dos y que considera que la enseñanza es la vía para lograr lo instructivo. ¿Qué quiere decir? Que es donde se proporciona conocimiento, ideas, experiencias a una persona para una determinada formación y que la instrucción la tomamos como medio de concreción para la educación. Nuestro quinto y último autor, Aebli, en 1958 nos dice que la didáctica es una ciencia auxiliar, rama de la pedagogía, que busca la realización de tareas educativas. Tiene como finalidad deducir el conocimiento psicológico en el proceso de formación intelectual y revelar las técnicas más adecuadas para llevar a cabo este dicho proceso. Desde este punto de vista se puede decir que no existe ningún límite entre pedagogía, didáctica y metodología. Para este autor es exactamente lo mismo. Buenas tardes, mi nombre es Iván Galindo y les vengo a hablar sobre la relación entre educación, didáctica y pedagogía. La educación es un proceso amplio, integral, la enseñanza uno específico, la ciencia pedagógica es la orientación metódica y científica del quehacer educativo. La ciencia didáctica lo es sobre la enseñanza más que todo. Pues tiene 4 componentes, digamos, para diferenciarlas. Una relación entre el saber, práctica social y una entre lo global y lo específico. Entre ellos nos permite, digamos, como unas características, lo cual unas afirmaciones son la pedagogía responde científicamente a la pregunta ¿cómo educar? La didáctica lo hace como la pregunta de ¿cómo enseñar? Ambas preguntas tienen su horizonte específico, el del cómo educar. Es el por qué y el para qué de la educación y del cómo enseñar, y es el por qué y el para qué la enseñanza. El primero del tipo es más antropológico filosófico, el segundo predominante de tipo histórico y práctico. La pedagogía es la ciencia que orienta la labor del educador. La didáctica orienta un aspecto específico de ella. Y toda ciencia